Pues hola a todos y todas. Lo primero que me gustaría es agradecer al comité organizador por invitarme a formar parte de este segundo congreso multimodal. A lo largo de mi presentación, pues voy a intentar contaros cuál es la importancia que tiene la higiene interdental para la prevención de las patologías orales asociadas a biofilm. En este caso, pues primero lo que tendríamos que definir es cuáles son esas patologías orales asociadas a un biofilm disbiótico. Dos tipos: enfermedad de caries para tejidos duros y enfermedades periodontales hiperimplantarias para los tejidos blandos. La importancia de realizar la higiene de los espacios interdentales, la literatura nos dice que viene porque estos espacios son de peor acceso. Es decir, que cuando nosotros realizamos nuestra higiene con nuestro cepillo de dientes, hacemos ese arrastre mecánico en superficies libres, no somos capaces de llegar a estos espacios de menor acceso, donde por otro lado nos dice la literatura que es con mayor incidencia aparecen las enfermedades periodontales y la enfermedad de caries, es decir, en nuestros tejidos duros y en nuestros tejidos blandos. Es decir, que a pesar de que utilizásemos de manera regular nuestro cepillo de dientes, bien sea manual o eléctrico, no vamos a llegar a conseguir a estos espacios de menor tamaño. Y el porcentaje total que constituyen estas superficies es casi el 40% del total de las superficies a higienizar. De ahí la importancia de que realicemos arrastre mecánico de superficies libres y que higienicemos estos espacios interdentales para conseguir que nuestra higiene dental sea completa y total y lleguemos a todas nuestras superficies y de esta manera prevenir la posibilidad de aparición de patologías orales asociadas a este biofilm. A pesar de que sabemos la importancia que tiene realizar la higiene de estos espacios interdentales, la utilización de estas herramientas para higienizar de manera diaria estos espacios en nuestros pacientes, en la población en general, es muy baja. Así lo demuestran algunas de las encuestas realizadas, como por ejemplo esta que os traigo en pantalla. Es una encuesta de salud oral realizada en población gallega con un número N, bueno, pues que no es nada despreciable, con lo tal podemos extrapolar los datos que se obtienen aquí pues a la población general, en la que preguntaban cuál es la frecuencia de utilización de hilo dental y veis que bueno, pues no llega ni a un 20% de la población encuestada que lo utiliza de manera regular, y cuando se traslada esta misma pregunta a los cepillos interdentales apenas un 10% lo utilizan de manera regular. Esto no solamente pasa en la población española, si esto lo trasladamos a otros países, como en esta encuesta de salud nacional que os traigo de Corea, con un número N bastante más amplio, que ascendía a más de 40.000 encuestados, pues vemos que tampoco llegan al 50% de la población que utilizan de manera regular algún tipo de producto para este cuidado o higiene interdental de manera regular. Así es que aquí, bueno, pues podemos decir que los higienistas dentales tenemos un gran reto educacional para incorporar este hábito de higiene en nuestras rutinas diarias a todos nuestros pacientes, ¿no? Herramientas de higiene interdental, tenemos un amplio portfolio de posibilidades, pero bueno, pues aquí nos quedaría saber cuál es la mejor herramienta o la mejor opción para recomendar a nuestros pacientes. Y para contestar a esta pregunta, pues lógicamente nos vamos a ir a la literatura. ¿Qué nos dice la evidencia científica al respecto? En esta revisión sistemática, donde se ven diferentes herramientas de higiene de este espacio para ver cuál es más eficaz, concluyen lo siguiente: tiene que ser una herramienta que sea de fácil utilización, que el tamaño del espacio interdental sea acorde con la herramienta. Este es uno de los parámetros más importantes que tenemos que tener a la hora de escoger nuestra herramienta para poder higienizarlo de la manera más eficaz. Tiene que ser aceptada por parte del paciente y, por supuesto, debemos de contar con la destreza y motivación para que este paciente lo utilice de manera diaria y regular dentro de sus rutinas de higiene. Por lo tanto, una de las conclusiones que sacan en esta revisión es que no existe una única herramienta que sea útil para todos los pacientes, sino que conjugando estas características clínicas que tengan con sus características personales, tendremos que hacer la recomendación de manera individualizada para cada una de las personas que tenemos sentadas en nuestro sillón dental. Sí que es cierto que en esta revisión sistemática nos dan una serie de parámetros a tener en cuenta a la hora de hacer nuestras decisiones clínicas en las recomendaciones, ¿no? Como por ejemplo que los irrigadores y los cepillos interdentales son una mejor opción frente al hilo dental en aquellos pacientes que tengan implantes en su boca, o que la utilización del cepillo interdental es superior a la utilización del hilo dental cuando de lo que se trata es de controlar índices gingivales o índices de placa, con los beneficios adicionales que tiene el cepillo interdental de la comodidad de utilización y mejor aceptabilidad por parte del paciente.
Pues teniendo en cuenta estos parámetros, nos ayudará a tomar esa decisión clínica cuando tengamos que enfrentarnos a nuestro paciente en nuestro sillón dental. Sí que es verdad que la seda dental sigue siendo uno de los elementos, así nos lo revierte la literatura, que se utiliza o que se debe de utilizar a la hora de higienizar espacios de menor tamaño donde no podemos utilizar ninguna otra herramienta que cause traumatismo en nuestro tejido duro y en nuestro tejido blando. Es cierto que está subyugada o limitada porque necesita una cierta destreza y habilidad por parte del paciente para conseguir los mejores resultados. Pero la literatura nos habla de que sigue siendo una de las mejores herramientas para el control de la caries interproximal. Así es que contamos con elementos como por ejemplo estos arcos dentales o los aplicadores de cera que nos pueden ser de utilidad para hacer esta educación de utilización del hilo en caso de que escojamos o lo escojamos como herramienta para higienizar estos espacios, ya que interfiere físicamente en la adhesión bacteriana y favorece la no acumulación de este biofil disbiótico, favoreciendo la prevención de la caries interproximal. ¿Cuándo es el mejor momento de utilizar la seda dental? Aquí la literatura todavía, bueno, pues no se ha puesto muy de acuerdo, pero sí que existen ensayos clínicos que nos invitan a recomendar la utilización antes de realizar nuestro cepillado de dientes, ya que si de esta manera los agentes terapéuticos que van en nuestra pasta de dientes no se van a encontrar con ningún elemento que entorpezca hacer su acción terapéutica, ni en tejidos duros ni en tejidos blandos, porque estará libre tanto de biofil como de posibles restos de alimentos. Sin lugar a dudas, parece ser que la estrella protagonista a la hora de higienizar los espacios interdentales va a ser el cepillo interdental. Así lo demuestra, bueno, pues un poco esta meta revisión donde después de hacer su recopilación de datos dicen que tiene o que encuentran evidencia consistente de que es el mejor dispositivo para controlar la placa interdental en estos espacios. Hay documentos también, como este que os traigo en pantalla, recogido como consenso de expertos en el 11 taller europeo, que nos hablan de que cuando ya existe inflamación gingival en tejido blando, la mejor herramienta para restituir la salud oral en este espacio, en esta parte de nuestra boca, va a ser la utilización de cepillos interdentales frente a la utilización de otras herramientas. Nos quedaría saber cuál es el más adecuado, ¿no? ¿Qué cepillo interdental va a ser el más adecuado? Recordáis que he dicho en esa revisión sistemática que lo que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del espacio que vamos a higienizar. De esa manera escogeremos nuestra herramienta. En función del tamaño elegiremos el mejor diámetro, de tal manera que el filamento del cepillo sea el que haga ese arrastre mecánico, bien sea en superficie dura o en superficie blanda. Si el cepillo entra demasiado holgado, no conseguiremos hacer ese arrastre mecánico y si va demasiado forzado, lo haremos con el vástago del cepillo, lo cual restará eficacia a la hora de eliminar este biofil en esta superficie. O sea que es súper importante elegir el tamaño del espacio acorde con el diámetro. Así, bueno, pues nos habla también la literatura de que utilicemos cepillos interdentales calibrados que nos van a permitir reducir esa sangrado interdental y ese control de las patologías periodontales y perimplantarias en las estructuras blandas de nuestra boca. Nos recomienda también la literatura que a la hora de enseñar o la utilización de estos cepillos lo hagamos con técnicas que se denominan touch to touch, es decir, que frente a técnicas en las que solo se utiliza la comunicación verbal para enseñar la utilización, que hagamos con cepillo en mano, cómo se tiene que utilizar, la inserción, activación, etcétera. Va a dar mejores resultados tanto de índice gingival como del control de ese índice de placa en estos espacios, este tipo de técnicas educacionales. Nos quedaba mencionar, como no, los irrigadores que he comentado antes, que es una de las herramientas que nos puede ayudar a controlar ese biofil en los pacientes que son portadores de implantes. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de herramientas que utilizan esas fuerzas de zigzaguamiento mediante el chorro de agua son útiles cuando esta placa bacteriana, este biofil no está maduro, es decir, que es un biofil que no tiene ciertos días de maduración, sino que tiene poco tiempo pegado en esa superficie, si no esta herramienta pues va a perder su eficacia. Entonces que a la hora de que recomendemos esta herramienta es importante que lo tengamos en cuenta. Sí que nos ayuda a reducir esos niveles de los mediadores de inflamación en nuestra bolsa o en nuestro espacio gingival y altera la respuesta gingival, pero no es válido cuando la placa está excesivamente madura. Por último, mencionar una herramienta
que es muy válida también para controlar nuestra higiene en este espacio, y son los cepillos con los filamentos de goma. La literatura nos habla de que tienen un fácil uso, son menos abrasivos en comparación con otras herramientas, tanto en tejidos duros como en tejidos blandos, pero tenemos que tener en cuenta que la literatura actual nos habla de que no son capaces aún de controlar esa gingivitis cuando está instaurada. No sería la herramienta de elección a recomendar para nuestros pacientes. Y ya sin más, bueno, pues hacer una serie de conclusiones en esta exposición, que vemos que sí que hay una justificación de realizar esta higiene interdental para que hagamos esa higiene oral completa de todas las superficies de nuestra boca, que tenemos que valorar cuáles son las características clínicas e individuales de nuestros pacientes para hacer esa recomendación de la mejor herramienta y control en estos espacios, y que los higienistas dentales tenemos que ser reforzadores y supervisores de esta herramienta para su utilización correcta en el día a día de las rutinas de la higiene oral. Y sin más, pues agradeceros estar al otro lado de la pantalla y formar parte de este congreso. Muchas gracias.